modificar el tema que nos había comentado, no enfocarnos en la parte de embarazo. Entonces, lo que hicimos es cambiarlo. Ahora, tenerlo como el manejo de métodos anticonceptivos y conducta sexual en relación a la cantidad de parejas sexuales en los estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre de la Universidad Central en el periodo enero-diciembre 2021. Ese ¿Puede es, ampliarle, por favor? ya no está, Ampliarle al el tamaño. ya doc. A ver, ahí creo, ahí ya lo puede ver. Sí. Me queda claro el manejo de métodos anticonceptivos. Eh, lo que no me queda claro es conducta sexual. ¿Qué es conducta sexual? ¿Cómo están construyendo la conducta sexual? O sea, nos referíamos a conducta sexual al hecho de que, o sea, creo que era más que nada enfocado a lo que era salud reproductiva, porque de los textos que leímos mencionaba que la conducta sexual eran las preferencias en el acto sexual, los mm, modos en los que la persona tiene al acto sexual para evitar una infección de transmisión sexual. Es decir, comportamientos en base a un pro en sexo seguro. Eso se refería con conducta sexual. Bueno, me da la impresión de que lo que ustedes sería factible que vean es los métodos anticonceptivos en, en estudiantes de medicina, es decir, en parejas sexuales eh, permanentes y no permanentes, eh, y eh, para evitar los embarazos no deseados y las infecciones. Por ahí sería, ¿no es cierto? Sí, doc, por ahí más o Entonces, menos. eh, en este momento hay oferta de métodos anticonceptivos para jóvenes que hacen planes para que la pareja vaya y reciba un plan de prevención de embarazo y de infección de transmisión sexual. Ahora, si es una sola pareja que decide como estudiantes mantener una relación habitual, ellos reciben un plan, ¿cierto? Pero otra cosa muy distinta, en cambio, es aquel o aquellos hombres o mujeres jóvenes estudiantes de medicina que deciden tener varias parejas. Y entonces ahí el manejo anticonceptivo ya no funciona porque tendrían que recibir cada que tiene una nueva pareja, él o ella, un método anticonceptivo, asistir, en fin, no sé si eso eh, refiere la bibliografía, si eso es controlable, en fin. Entonces yo creo que hay que cerrarle al tema, al manejo de métodos anticonceptivos en en, en estudiantes de medicina, ¿ya? Eh, y para evitar embarazos no deseados y hay infecciones. E incluso habría que considerar si las infecciones son mismo condición, ¿no? Porque si ya tengo métodos anticonceptivos eh, y tengo mi pareja sexual con la cual he sacado el método anticonceptivo, eh,
ya no me preocupa la infección de vías, la infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? Me preocupa cuando tengo varias parejas sexuales y a veces parejas ocasionales, ¿no? Y entonces ahí sí, pero entonces ya no estoy hablando de método anticonceptivo, sino del riesgo de infección de transmisión sexual. Entonces, capaz que hay que cerrarle más al tema y poner los métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina para evitar eh, embarazos no deseados. Punto. Listo, Doc. Claro, hay que redactar ese de para evitar embarazos no deseados, hay que ponerle antes de, de Universidad Central. Bueno, mejor. Ujú. Ya. Entonces, ese es el título, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya. Y entonces, incluso quitaríamos manejo de métodos anticonceptivos, sino solamente métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados en estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre de la Universidad Central en el periodo ahora. Ustedes no tienen enero o diciembre, ¿no es cierto? Tienen máximo de marzo a abril, 2 meses para levantar datos. Pero están en el periodo 21. Entonces, claro, eso plantearía un estudio retrospectivo. ¿Cómo están pensando? Doc, nosotros pensábamos más que nada en retrospectiva porque obviamente también cogimos una muestra grande porque no es que todos los estudiantes estén recurrentemente en teniendo relaciones sexuales. Entonces, por eso fueron tanto el motivo de la muestra que es amplia y también por el periodo. Entonces, esos fueron nuestra razón por la cual escogimos este periodo y la muestra, porque no sé qué tan factible sea el hecho de que lo hagamos una encuesta en estos meses. Pero podría hacérselo también, no digo que no, pero podría también hacerse. O sea, más decíamos por obtener más resultados en, en este periodo, que se abrió nuevamente el hecho de semipresencialidad en los estudiantes. Porque el punto allí es, eh, ¿qué le preguntarían al estudiante? Entre enero y diciembre del año anterior, ¿usted utilizó un método anticonceptivo? ¿Qué método utilizó? Eh, ¿Dónde obtuvo el método? Generalmente Semoplac es el sitio privado que da planes para jóvenes eh, adolescentes. Sí, ahí van los jóvenes, piden una cita y tienen su método y su control y su seguimiento y de tal. Eh, ¿Qué más preguntarían? Porque claro, si alguien ya tiene un hijo, ya nada, ¿no? Si alguien tiene pareja sexual habitual, y entonces allí está el método. Pero para eso tendríamos que tener alguna idea inicial de cómo están la vida sexual activa de los estudiantes de medicina. Porque si los estudiantes de medicina
no tienen parejas habituales, no tienen actividad sexual permanente. Capaz que llegamos muy interesados en el tema, pero no encontramos los casos. Ahora, el punto allí es que ya no hacemos una muestra de todos los estudiantes, ¿no? Porque ahí vamos a perder tiempo y vamos a perder información. Porque si usted comienza preguntando a un estudiante, ¿tiene pareja sexual activa? Y le dice, no, tengo una ocasional. Y claro, ahí método anticonceptivo casi que no cabe, a no ser que tenga pareja sexual que amerite un método anticonceptivo. Entonces tendríamos que tener una idea de cuántos son los estudiantes que tienen pareja para saber si vamos a tener casos o no. Y entonces habrá gente que pide ayuda a un centro de profesionales para atender esa anticoncepción. Pero habrán otros estudiantes, como son estudiantes de medicina, que saben ellos mismos cómo tener un método anticonceptivo. ¿Sí? Entonces ahí hay dos posibilidades, pero necesitamos tener una idea de cuántos son para poderlos identificar, porque en este caso no vamos a, insisto, no vamos a tomar a todos los estudiantes y después discriminarles, decir, bueno, usted sí, usted no, va al grupo de estudio, porque eso significará por lo menos testear, o sea, abrir un interrogatorio a todos los de sexto, séptimo y octavo. Sí, y eso es bastante complicado. Pero sí necesitamos, en el marco de una selección, ya no de una muestra, bueno, eso aprenderemos más adelante, sino una selección de casos. Solo trabajar con casos. Pero para eso tenemos que saber dónde están los casos. Ahora, la pregunta que podría ser una opción es que vayamos al centro médico estudiantil y veamos si están registrados los estudiantes de sexto a octavo. Y si se preguntó si tienen método anticonceptivo vigente, podría ser, y entonces ustedes van a dar con ellos. Pero si eso no hay en la facultad, que es muy probable que no haya, entonces ya no tenemos información. Entonces, ahí hay algunas dificultades, pero bueno, dejémoslo así en principio y díganos la pertinencia. No, eso no vamos a ver hoy día. Díganos el problema, planteamiento del problema, cómo lo están pensando. Yo, Doc, antes de eso, tenía una preguntita. O sea, para hacerlo más estrecho al tema, deberíamos, o sea, nosotros ahondar en la muestra, en este caso estudiantes de medicina con pareja, y esa sería nuestra muestra de estudio en sí, para no tomar, como usted lo dice, a todos los estudiantes, porque obviamente no todos tienen pareja y tienen relaciones sexuales ocasionales. O sea, sería hacer como un sondeo y a partir de eso ver si la muestra es factible para el estudio. No, no, no. O sea, cuando usted busca prevalencia o incidencia, usted parte de todos los que les declaró como universo. Cuando usted no necesita estudiar ni prevalencia ni incidencia, la noción de muestra desaparece. Solamente trabaja con casos. ¿Sí? Porque si, digamos usted, de los 200 estudiantes entre sexto y octavo, me estoy inventando, encuentra 40 estudiantes que ya tienen su pareja estable, sean estudiantes o no, la pareja puede ser una pareja de fuera de la facultad, de otra facultad, en fin, eh, si ya tienen una pareja estable, ese es su caso. Ya, usted quiere preguntarle a ese caso, hombre o mujer. Ya no le interesa al que tiene relaciones ocasionales o que es abstemio, ¿sí? No le interesan esos casos. Le interesa aquel que tiene pareja. Y entonces, eh, hay que buscar, no sé si de alguna manera en estudios previos, en la facultad lamentablemente no se guardan las investigaciones de los estudiantes que ya tienen pareja. De pronto en obstetricia se estudia permanentemente eso y alguna profesora
de investigación sepa cuál es la prevalencia de estudiantes con pareja permanente. ¿Sí? Y entonces, allí sí, ustedes irían a buscar entre los 200 estudiantes los que tienen pareja, porque saben que si hay un 30% de los 200 que tienen pareja, ustedes van a tener más o menos unos 70 estudiantes. Y entonces van a buscar a los 70. El rato que lleguen a los 70 ya dejan de buscar y trabajan con ellos. Algo así sería. Ya, Doc. Gracias. Bueno, en todo caso, eso queda, esa manera, esa estrategia de buscar los casos, ¿sí? Que ya no tiene noción de muestra, sino de caso. Esa es, sería una manera, ¿no? Otra manera sería pasar una lista y pedirles de favor a los compañeros si a través de los contactos de amistad que puedan tener en los diferentes paralelos de sexto y de octavo, y pedirles que les digan que están haciendo un estudio y les confíen si tienen pareja o no. Y entonces al lado del nombre ponen no, 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 y otros ponen sí, y ya tienen la información. En fin, es decir, hay que pensar en varias maneras. ¿Por qué entre sexto y octavo? Ese grupo de muestra fue porque es- estos, est- estos estudiantes ya fueron a las prácticas como tal, entonces tuvieron, eh, yo diría que más contacto con sus parejas en el caso de que se vieran. Porque de ahí de las clínicas, de las básicas, no es no es un buen grupo de muestra, porque creo que la mayoría seguían en sus casas. Mm, Ajá. bueno, bueno, esto Entonces, debería estar entre las consideraciones de factibilidad, ¿no? Bien, vamos al problema. ya, Doc, espérame un ratito, que sí está en otro documento, creo. Espérame un ratito, Doc. Adelante. Doc, ya, en la parte del planteamiento del problema, nosotros le fuimos detallando porque no sabíamos muy bien cómo redactarlo, pero en sí vamos a hacer una revisión sistemática en base a en base a artículos en PubMed o de otras fuentes que nos ayuden a evidenciar qué métodos anticonceptivos son los óptimos. Y según a eso, eh, hacer la encuesta en esta muestra y ver si es que de lo ya revisado, los estudiantes encuestados lo toman de la misma forma. Más o menos ese era el, lo que nosotros teníamos en mente como planteamiento. De ahí, la pregunta significativa sería, o sea, ¿qué métodos anticonceptivos se estaban utilizando? Es decir, si nos demuestra los estudios que los hombres utilizan más el condón, si las mujeres, ¿qué tanto utilizan el, eh, el anticonceptivo hormonal inyectable? Entonces,
La evidencia sería en base a las encuestas y bueno, ya hemos tenido experiencia realizando encuestas, entonces tú querías solo formular las preguntas. Ahí los datos estadísticos, o sea, si hay publicaciones de que, bueno, sí podemos revisar, como dijo Alexis, en revisiones sistemáticas podemos ver qué anticonceptivos demostrados en el Forest Plot sería el que mayor protección nos da en caso de embarazos no deseados. De ahí datos estadísticos informales, tocaría investigar si el Ministerio de Salud Pública ha publicado algún dato respecto a la anticoncepción. De ahí, las variables, bueno, ya hombres y mujeres, como usted dijo, que sean sexualmente activos, en especial en los estudiantes de la carrera de medicina. Bueno, de lo que usted comenta, me asalta una duda. Es probable que yo les esté sesgando a evitar embarazos no deseados, porque capaz que lo que ustedes quieren estudiar es métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina. Y eso es todo. Claro, si usted utiliza métodos anticonceptivos, está implícito para qué. No, no es para, sino para evitar el embarazo. ¿Sí? Y allí sí entraría las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es probable que debamos abandonar en el título el hecho de parejas estables y métodos anticonceptivos, sino dejarlo abierto a métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina y, claro, queda implícito embarazos e infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Ahora, toda la bibliografía que ustedes recojan tiene que ser específica en universitarios, por lo menos, sino en estudiantes de medicina del mundo o de la región. Porque claro, es diferente el comportamiento de estudiantes que están estudiando para ser médicos que estudiantes que están estudiando para ser abogados, arquitectos, ingenieros o lo que fuera. ¿Ya? Por eso hay allí una diferencia. Y entonces cuando usted busca bibliografía, tiene que ser de estudiantes de medicina. Porque se supone que ellos que están aprendiendo todo ese cuidado humano también tienen mejores condiciones de conocimiento sobre las anticoncepciones. Entonces, haciendo esa salvedad de lo que dice Kevin, yo creo que regresamos a la idea inicial, pero la dejamos abierta a métodos anticonceptivos. Y claro, PubMed tiene información de todo el mundo y dentro de ella una información de la región de las Américas. Pero sería preferible que le den un poco más de peso a Medline, a Latindex, a Cielo. Sí, yo sé que Cielo está en todo el planeta, pero a Cielo por países, especialmente de la región. Entonces, más o menos así quedaríamos, ¿no? Entonces, para el lunes tendríamos ya un planteamiento del problema con un título más o menos en firme para ya considerarlo. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Bueno, vamos con el grupo 2. Buenas tardes. Disculpe si se ve la pantalla porque mi compu está un Sí, poquito lento. Ya, sí, perfecto. sí está. Bueno, lo primero que hicimos fue como que de las correcciones de ayer, como que revisar y replantear un poquito el título
de lo que sería el proyecto de investigación. Entonces procedimos a renombrarlo, por así decirlo, replantearlo como una revisión sistemática del esquema de tratamiento farmacológico para la COVID-19 en Ecuador en el periodo 2020-2021. Y hoy vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Adelante. Ok, gracias. Bueno, entonces al formular la pregunta de investigación, tendríamos como pregunta de investigación cuáles son las características del tratamiento farmacológico más efectivo para la COVID-19 en el Ecuador. ¿Sigo nomás, Doc? Sí, sí. Ya, entonces, para la justificación de todo el problema de nuestra revisión sistemática, tenemos que, bueno, todo lo que leímos por ahora es que en el marco de la enfermedad por COVID-19 no existe en el Ecuador un tratamiento estándar para pacientes hospitalizados, por lo cual esta presente investigación lo que va a pretender es definir el esquema farmacológico ideal para tratar esta enfermedad. Con esto con el objetivo de disminuir el número de pacientes hospitalizados y o en UCI. De este modo, aportaríamos eficazmente en el descongestionamiento de las casas de salud en el Ecuador y se mejoraría las expectativas de calidad de vida frente al COVID-19. Además, a partir de los resultados de esta revisión, se podrán descartar esquemas que pueden haber sido usados en los centros de salud de nuestro país. Y bueno, luego de esto, luego de hacer una búsqueda bibliográfica con todos mis compañeros, seleccionamos todos los tratamientos farmacológicos que se han usado o se siguen usando para tratar la COVID-19. Y en este grupo encontramos un amplio grupo de corticosteroides, cardalimumab, intemivab, remdesivir, tocilizumab, sarilumab, las heparinas de bajo peso molecular, los suplementos de vitamina D, los antibióticos, la acitromicina, la budenosida en forma inhalatoria, la colchicina, la doxiciclina y la ivermectina. Y esta es la recopilación bibliográfica que ocupamos para llevar a cabo todo lo que sería esta justificación con los principales tratamientos farmacológicos que hemos encontrado hasta ahora para la COVID-19. Doc, eso fue todo el planteamiento del programa de nuestra investigación hasta ahora.
A ver, disculpen, yo apagué mi micrófono y todo lo que dije hasta acá, creo que no me escucharon, ¿no? Gracias que me hacen notar el particular. Lo que estoy diciendo es que no puede debutar la pregunta sola. La pregunta siempre viene afianzada en datos y en respaldo teórico. ¿Sí? Además, las preguntas científicas no son preguntas que esperan cotidianamente una respuesta. Porque cuando usted le dice cuáles son las características del tratamiento farmacológico más efectivo en el Ecuador, tiene que ir a buscar cuáles son las características, ¿no es cierto? Pero la pregunta significativa que se debe plantear debe depender de todo lo que... ¿Aló? De nuevo está cerrado mi micrófono. No sé qué me oyeron y qué no me oyeron. Doc nos estaba hablando de que la pregunta de investigación no puede ir sola y se muteó. Ya, y ahí me cerré solo. Se me está cerrando el micrófono. Bueno, quedamos, ya no puedo repetir por tercera vez, quedamos en que el lunes ustedes presentarían en la secuencia en la que sugerí que se arme el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Y decía, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta por parte de ustedes, del grupo 2? Eh, ¿Le presentaríamos el lunes otra vez el planteamiento del problema, todo junto otra vez? Sí, Ah, ya, como que Doc. no hubiesen presentado hoy día, porque lo que está presentado hoy día no tiene valor. El que hayan presentado una pregunta de ese tamaño no contribuye al tema que ustedes están haciendo. Entonces, hacemos como que no presentaron nada y presentan el próximo lunes. Bueno, Doc, gracias. Vamos con el grupo 3. Ya, Doc, ayer habíamos quedado en, o sea, no sé si ya el tema sería accesibilidad y efectividad de las medidas preventivas contra la COVID-19 en Ecuador durante la pandemia, puesto que ayer teníamos enfocado con respecto a la inmunidad de rebaño, pero ya habíamos, o sea, discutido que actualmente no es como que ya se utilice mucho el tema por la mutagenicidad del virus. Entonces,
el planteamiento del problema, nosotros, o sea, primero identificamos el problema, enfocándolo con la relación entre los determinantes sociales y su repercusión en la ejecución de medidas preventivas estipuladas por el Estado ecuatoriano contra la COVID-19 en la población socioeconómica más vulnerable del Ecuador. Puesto que, como sabemos, actualmente, o sea, de la lista de las medidas de seguridad que están establecidas, es solo, bueno, cierta población la puede cumplir a cabalidad, pero encontramos un problema con las personas de la clase social más baja, que pues ellos en otra situación no pueden acogerse por completo a la realización de estas medidas. Entonces, contextualizando el problema, lo vimos como tal, o sea, desde la crisis sanitaria que se vive desde el 2020, ha incrementado la pobreza multidimensional extrema en alrededor de 6 puntos porcentuales según un estudio que estaban realizando en el país, lo cual dificulta el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por las familias que pertenecen a las clases sociales más vulnerables, ya sea esto por el desempleo, la disminución de los ingresos familiares, la salida del sistema educativo, entre otros factores, lo que repercute en la reducción de la efectividad de las medidas preventivas contra la propagación y contención de la COVID-19. La delimitación del problema, igualmente delimitamos de la emergencia sanitaria que azotó al mundo desde finales del año 2019 hasta la fecha. Nos muestra de manera más marcada las desigualdades sociales en el mundo. Y en Ecuador no es la excepción, puesto que la mala administración de los recursos del país hace que sea insostenible una emergencia sanitaria. Y quienes son los más afectados son los grupos socioeconómicos más bajos. Un paso importante para la lucha contra el COVID-19 es la implementación de medidas preventivas. Sin embargo, el cumplimiento de las mismas refleja las dos caras de la moneda dentro de los grupos socioeconómicos del país. Por una parte están quienes pueden cumplirlas sin problema, y por otra los que deben romper algunas medidas para poder subsistir. Por ejemplo, aquellos quienes con los recursos más bajos tienen que salir todos los días para poder ganarse el pan, y tal vez no puedan cumplir con las medidas de bioseguridad, tal vez usar una mascarilla o usar el distanciamiento social. La justificación del problema, de igual manera, la crisis global que vive en Ecuador, planteándola en todos los ámbitos, tanto político, social, económico y también en el sistema de salud, resulta importante conocer la relación entre los determinantes sociales que rodean a la población vulnerable y su repercusión para poder cumplir estas medidas de bioseguridad. Lo que puede facilitar para poder crear un nuevo enfoque de cuidado y atención hacia estos grupos por parte del Estado ecuatoriano, reestructurando la política pública e integrando todos los ejes socioeconómicos en aras de impulsar la prevención de la salud en la clase social baja. Y así, pues, de esta manera, o sea, más que nada facilitando los recursos necesarios para poder lograr una equidad social y no solamente quede en una medida que está estipulada y pues, o sea, que la gente vea cómo lo cumple o no. Y entonces ya la formulación del problema quedaría, o sea, lo enfocamos como en qué medida repercuten los determinantes sociales en la ejecución de las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria de COVID-19. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí teníamos pensado. Bueno, el punto es que ustedes no dicen nada de los determinantes sociales. Porque claro, los determinantes sociales son en términos generales específicos, es decir, la ausencia de agua potable, de luz eléctrica,
de manejo de basuras, de alcantarillado, de precipitación de agua, de las condiciones del ambiente. Eso determina un comportamiento social del grupo humano al cual se refiere esa situación. Es decir, si yo no tengo agua, eso va a influir en un grupo barrial, en un grupo comunitario, en fin. Pero es probable que eso tenga que ver con el riesgo de enfermarse más, ¿sí? Es probable que eso influya en la vulnerabilidad, dado que capaz que es gente que no tiene actividad laboral permanente, que no tiene ingresos. Cuando hablamos de determinantes sociales, no estamos hablando exclusivamente de gente que no tiene trabajo, ¿sí? Y gente pobre. Ya, esa no es un determinante social, esa es una condición social. El determinante social es aquel que influye en un resultado, que determina un resultado. Es decir, si alguien no tiene agua potable, claro, va a tener todo lo que el agua potable evitaría. Si alguien tiene agua en tubo, el determinante es que a pesar de tener agua, pero como no es potable, entonces determina algunos procesos infecciosos, por ejemplo, de transmisión de parásitos o de bacterias. ¿Ya? En fin, entonces, si van a utilizar determinantes sociales, hay que hacer una diferencia entre lo que en el Ecuador se discute de determinantes sociales, que son los que propone OPS y OMS, y de la determinación social que propone el grupo de trabajadores de la salud, que están organizados en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es la ALAMES. Ellos hablan de determinaciones sociales y les toman como un conjunto relacionado entre sí. En cambio, los determinantes sociales de OPS o OMS son aislados. Por un lado el agua, por otro lado la luz, por otro lado la basura, en fin. ¿Ya? Entonces, si se van a meter en ese lío, tienen que meterse con conocimiento de causa, no ingenuamente. ¿Sí? Y claro, ustedes ponen en el título determinantes sociales, hacen algunas consideraciones y en la pregunta vuelven a poner determinantes sociales. Es decir, que no avanzaron mucho, ¿no? No avanzaron a desagregar, a disecar qué son los determinantes sociales y para ver cuál es el que funciona en las medidas preventivas de la emergencia. ¿Cuál es el que determina que no haya medidas preventivas? Ya debe haber algún conocimiento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que impide que la gente siga las medidas preventivas? ¿Es solamente el hecho de que necesitas ir a trabajar, que no tiene trabajo? Es eso que no se dice, ¿no? Porque la idea sería que ustedes ya tengan el determinante social o los dos más importantes determinantes sociales que implican a que la gente no siga las medidas preventivas. ¿De acuerdo? Ya, Doc. Gracias. Entonces, igual para el lunes Doctor, tal se vez espera. ¿me escucha? Sí, adelante. Dígame. Sebastián, dígame. Doctor, Sí. desde ese momento se le está cortando, yéndose el micrófono, el internet, hay un problemita con eso un poco complicado, doctor. No se me escucha bien. Claro, es decir, hay un problema estructural, no sé si es que es mi internet nada más o qué es lo que está pasando, ¿no? Por favor, sí, comience a entrecortarme,
Avísenme para yo parar, para yo cambiar de canal, porque lo que hago es cambiarme de canal. Y así voy jugando, ¿no? Para ahí volví. Bueno, les decía que el grupo 4, ¿no? O grupo 3. Grupo 3. Tienen que reconsiderar algún determinante social. Y eso debería reflejarse en la presentación del lunes. El lunes lo que vamos a hacer es tomarnos las 2 horas para discutir tema por tema. Porque claro, ahora como tenemos limitación de tiempo, ya se nos acaba el tiempo. Bien, vamos con el grupo 4, por favor. Ya. Buenas tardes, doctor. Bueno, en cuanto a nuestro título de resistencia a antimicrobianos a ITS en adolescentes gestantes del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora en el periodo de enero a junio del 2021. Pásale, por favor. En cuanto a la información que pudimos obtener de este, tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha publicado lo que serían nuevas directrices en cuanto a la terapéutica de las infecciones de transmisión sexual. Esto debido a que existe una frecuente amenaza sobre lo que sería la resistencia a antibióticos. Es así que la OMS pone de manifiesto tanto a la clamidia, la gonorrea, la sífilis, las cuales son provocadas por bacterias y por lo general estas pueden ser curadas con antibióticos. Sin embargo, estas ITS a menudo no se diagnostican y cada vez es más difícil tratarlos porque algunos antibióticos están perdiendo eficacia a raíz de lo que sería un uso tanto indebido o excesivo. Es así que se ha calculado que cada año 131 millones de personas contraen lo que sería la clamidiasis, 78 millones contraen gonorrea y 5,6 millones van a contraer lo que sería sífilis. Otro dato también curioso que pudimos obtener es que la resistencia de estas ITS al efecto de lo que serían los antibióticos ha aumentado rápidamente y eso hace que se reduzca lo que serían las opciones terapéuticas. De estas 3 ITS, lo que sería la gonorrea es la más resistente a los antibióticos, ya se han detectado cepas de lo que sería esta Neisseria gonorrea multiresistente que no reacciona ante ninguno de los antibióticos existentes. Es así que también, a pesar que tiene un menor resistencia a los antibióticos por parte de lo que sería tanto las clamidiasis y la sífilis, aún tienen una cantidad en cuanto a la resistencia, pero por lo pronto se manifiesta en lo que sería tanto la prevención y el tratamiento temprano van a ser algo muy esencial en cuanto a su terapéutica. Otro dato que nos presenta lo que sería la Organización Panamericana de la Salud es que la gonorrea es una infección de transmisión sexual que sigue siendo muy importante en cuanto a los problemas de salud y a su vez aquí se registra cerca de 82 millones de nuevos casos para lo que sería el 2020 y estos generalmente se encuentran afectados en lo que sería las personas del rango de edad de 15 y 49 años. En relación a las infecciones de transmisión sexual en lo que sería aquí en el Ecuador, para el 2009 aquí se notificaron lo que serían 215 casos de sífilis gestacional y 111 casos de sífilis congénita. Y en cuanto a lo que sería la Neisseria gonorrea, 2.308 casos en cuanto a esta y 1.697 casos de herpes genital. Pásale, por favor. En cuanto a este planteamiento, no sabíamos muy bien si estábamos bien, pero pusimos que en cuanto a la pregunta, para poder guiarnos, si es posible que las ITS no curadas por multiresistencias en mujeres gestantes aumenten los partos prematuros y bajo peso al nacer. Pásale, por favor. Regresen al anterior.
Regresen al anterior. Exacto. O sea, la intención es buena. Está bien organizada la pregunta. Pero no sé si la base científica es real. Es decir, si las ITS aumentan los partos prematuros. De eso no se dijo arriba, ¿no? En la otra diapositiva. Y el bajo peso al nacer. Si van a hacer esa afirmación, en la primera diapositiva debe haber información sobre partos prematuros versus resistencia antimicrobiana y bajo peso al nacer versus resistencia microbiana. Si no hacen alusión a eso, entonces, claro, está bien organizada la pregunta, pero no tiene respaldo. No sé si me hago entender. Sí, Doc, entonces debemos buscar más información relacionada a lo que es estos partos prematuros y el bajo peso al nacer. Sí, señor. Listo, Versus Doc. antimicrobianos, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, ustedes tienen más o menos trabajada la cosa, lo que falta es darle la forma más adecuada. Vamos al grupo 5. Adelante. Ya, Doc. Listo. Nuestro tema es el control y manejo de las infecciones en la atención materna y prenatal en adultos jóvenes del Centro de Salud de Huamaní, tipo C, en la ciudad de Quito, en el periodo de enero y diciembre de 2021. Pásale, por favor. Entonces, para plantear el tema, nosotros hemos puesto los sustentos bibliográficos. Este es un sustento bibliográfico a nivel internacional, no de nuestro país. Entonces, según la OMS, a nivel mundial, las infecciones directas, que son las obstétricas, son la tercera causa de mortalidad materna, que representa el 10.7% de las muertes aproximadamente, con mayor incidencia en países de ingresos bajos y medios, es decir, en países en vías de desarrollo. El mayor factor del riesgo obstétrico, según las investigaciones que hemos hecho, independientes para la sepsis materna posparto, es la intervención quirúrgica y la cesárea. Se asocia con un aumento del 5 al 20% de la morbilidad infecciosa en comparación con el parto vaginal. La cesárea, después del inicio del trabajo del parto, presenta un mayor riesgo, seguido de la cesárea electiva y luego del parto vaginal operatorio, aunque la profilaxis antibiótica y la esterilidad son prácticas estándares en países europeos. En el Perú suscita el mismo caso, el panorama es similar según datos presentados por el Boletín Epidemiológico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de la Enfermedad, del NINSA. El total de infecciones asociadas a la atención de salud a nivel mundial para el periodo 2012-2014 fueron de 10.938 casos, siendo las infecciones por herida operatorio la infección más frecuente, es decir, por cesárea. Pásale, por favor. En el Ecuador, en cambio, hemos encontrado datos del Ministerio de Salud Pública del año 2021 que sustentan que el 10.5% de muertes maternas es causado por sepsis, siendo Pichincha la segunda provincia con mayores casos de muerte materna para la semana epidemiológica 51. Además, la mortalidad materna en el intervalo de edad de 25 a 44 años, que son los adultos jóvenes, representan alrededor del 88.34% de los casos reportados hasta la semana epidemiológica 51 del año 2021. Según el Ministerio de Salud Pública, las muertes maternas relacionadas a infecciones obstétricas son el 36.36% han sido por sepsis puerperal y el 45.45% por choque y shock séptico. Por otro lado, la mortalidad materna por lugar de ocurrencias se enfoca en un 74.22% en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, seguido con un 9.38% en establecimientos del IES y el 6.25% en la red complementaria.
Se ha informado que la incidencia de sepsis materna es de 0.1 a 0.3% en Ecuador. Es considerado como la cuarta causa de muerte materna, con razón de 4.2 por 10.000 nacidos vivos, según datos del INEC del año 2013. Entonces, es importante... Vamos a hacer que ustedes comiencen el lunes primeros, porque ya se acabó el tiempo. Y somos respetuosos del tiempo. Así es que, por favor, me parece que está bien planteado. Vamos a ver qué tienen más abajo, pero necesitamos mirarlo bien al asunto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, grupo 5, comienzan la presentación del lunes. Por favor, todos los grupos sigan trabajando, porque hay que hacer la consulta bibliográfica, como ha hecho este grupo 5, para poder llegar a lo que nos va a afirmar al final en la pregunta de investigación. Bueno, siendo las 2 de la tarde, nos quedamos allí. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego.